Hola a todos, bienvenidos a Familia Nómade Podcast. Yo soy Andrea. Y yo Jeremías. Y creamos este espacio para desmitificar el mundo de los viajeros. Para contar la realidad Y volcar historias de la vida en viaje. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio más de este podcast, de este video podcast, en donde algunos nos van a estar mirando por YouTube en nuestro canal nuevo que se llama Familia Nómade Podcast y que está destinado justamente a los podcasts. Y otros nos estarán escuchando por las plataformas, por Spotify, por Google Podcast y por las que andemos por ahí. Exactamente. Hoy amigos les queremos traer un capítulo nuevo Y muy especial. Sí, muy especial, ya lo habrán visto por el título, ¿no es cierto? Que desprende un poquito del podcast en el que hablamos de los miedos, ¿no es cierto? Sí, yo creo que igual mucho de los capítulos de podcast van a desprender de los miedos Sí, porque claro. es muy amplio. Ajá. Pero este es como... Muy especial. Muy especial, ¿no? porque es uno de los grandes miedos. Y aparte, todo... también aparte de ser un gran miedo, es uno de los motivos por los Determinante. cuales Ujú. se cortan algunos viajes. Sí, muchos hemos visto que se cortan por este motivo. Sí, que si por ahí se quedan la gente se queda embarazada. Bueno, ¿de qué va a tratar el podcast? Es de cómo es viajar embarazados, ¿no es cierto? Que hay muchas chicas, muchas parejas que se quedan embarazados y deciden volverse, deciden cortar el viaje. Sí, hemos visto y escuchado muchas historias sobre esto de que las parejas deciden formar una familia y tener niños, sea uno, sean dos, sean 20, y cuando llega el momento o deciden o regresar a su lugar de origen o quedarse quietos. Sí, o también están los que prefieren esperar a terminar su A viaje, terminar por el ejemplo, viaje eso que habían dijeron, planeado para volver. Sí. y volver y Esa tener también la hijos, ¿no es escuchamos cierto? muchísimo. Pero la que más nosotros hemos visto es de que se quedan embarazados en pleno viaje, Ujú, a la chica por lo general le agarra miedo ujú. y se vuelven. ¿Por qué decimos a Bueno, las chicas? no estoy de acuerdo igual yo. ¿Por qué? Porque no sé si es un miedo de las mujeres en general. Creo que es un miedo compartido y me parece que también es algo de lo que decíamos la otra vez, el miedo al desconocimiento. Y me parece que si una mujer tiene el poder de decisión, creo que tantos miedos no tendría, si ya está en movimiento. Si ya está en movimiento y conoce cómo es la vida en viaje, entonces puede ser que sea más un miedo compartido o un miedo que se genera en la pareja que un miedo solamente de la mujer. Para mí es más de la mujer, porque la mujer Vamos si a no pelear. tuviera miedo, si la mujer no tuviera miedo, para mí no se vuelven. Porque es ella quien lleva al bebé. Entonces es como que, bueno, está bien, es la decisión tuya, ¿entendés? O sea, si vos te sentís más segura estando en la casa, volvámonos a la casa. Ahora, si vos te sentís bien estando en viaje, yo te acompaño y seguimos viajando. Claro, por eso es que pero yo si- digo si que del por otro ahí lado, puede ser de la yo mujer. lo traslado Más. Yo lo traslado a mí, ¿no? Si yo del otro lado no tengo el acompañamiento, Vos tuviste claro, miedo. Vos claro, querías vos querías quedarte. yo tuve miedo, pero del otro lado tuve un compañero que me supo guiar o entre los dos pudimos ver que se podía. Entonces creo yo que si la mamá tiene miedo, porque obviamente va a ser madre, y encima en un viaje y del otro lado no está el apoyo, quizás es un miedo compartido, ¿no? Por eso. Un miedo... Pero es más determinante el de la mujer, digamos. Obvio, porque es la que elige también. Por eso es que digo. Bueno, siempre podemos llegar a un acuerdo. Y entonces, hoy queremos traerles, digamos, esto. ¿Cuál fue nuestra experiencia respecto a que Andrea estuviera embarazada viajando? Ajá, nosotros les vamos a contar un poquito de cómo fue el inicio, ¿no? Nosotros cuando empezamos a planear el viaje era de a dos, esto ya se lo contamos en otro podcast, pero en un momento, sin buscarlo, la realidad es que nosotros no buscamos tener niños en ese momento, yo quedo embarazada. Quedo embarazada y cuando nos dimos cuenta ya estaba de 1 mes y medio más o 2 menos, meses, sí, sí, casi 2 meses. Y realmente a mí me entraron muchísimos miedos normales y miedos típicos que nos aparecen a las mujeres que vamos a ser madre por primera vez, y a la vez se le sumaban todos los miedos de estar en ruta.
Entonces... Y que eran miedos propios porque no había gente que estuviera metiendo... Claro, no, porque ahí no no. sabía nadie. Digamos. No, Vos de tenías hecho miedo no. antes de empezáramos Sí, a sí, sí, contar, sí. digamos. Sí, claro, totalmente. Porque Y yo los asumo. algo que nosotros hacemos, y es muy común nosotros, es que mientras estamos planeando un proyecto nuevo, nosotros no contamos nada. Cuando el proyecto ya está formado y que ya tiene su fuerza, que sabemos que nada lo va a romper, ahí lo contamos. ¿No? Ujú. Sí. Entonces, claro, miedos y preguntas eran más bien. Que por eso digo que si del otro lado tenemos un compañero que nos sabe apoyar, yo me acuerdo que a él le largué un montón de preguntas, no, pero ¿y qué hacemos si surge esto y aquello y esto? Y sin querer, o no, sin querer no, las cosas siempre aparecen por algo. Le empezó a aparecerle a él información de otros viajeros en familia, de gente que sí había tenido niños en viaje, que hacía muchos años estaban viajando, y todas esas preguntas que yo le hacía a él de mi miedo, porque las preguntas salían de mi miedo, él las empezó a responder sin nada, sin saberlo. Y con respecto a esa información que pareció que justamente fue creo que un video de los apps, me parece, en donde, claro, ellos ya habían vivido la experiencia de tener niños en viaje, en movimiento, entonces muchas de las respuestas estaban en ese video. Y cuando yo empecé a escuchar ese video, que me lo hizo escuchar Jere, ahí fue como que me hizo un clic. Y yo dije, bueno, sí, hay un montón de familias que lo han hecho y los nenes se veían espectaculares, se veían súper felices viajando, la historia era súper linda y después empezamos a ver otro y la verdad que fue ese el detonante para decir, bueno, sí, ya sigamos con el proyecto. Nosotros nos hemos guiado mucho en las cosas de que si alguien ya lo hizo, nosotros entonces ¿por qué no vamos a poder hacerlo? ¿No? Que de hecho hoy lo usamos también con respecto a nosotros. Si nosotros podemos Exacto. hacerlo, ustedes también pueden hacerlo. O Y sea, por no eso hay- estamos haciendo todos estos videos y todos estos podcasts, digamos, porque la información que nosotros claro, encontrábamos era la que nos ayudaba. Entonces, si ustedes encuentran nuestra información, va a ser la que los ayude también. exactamente, y que los anime, ¿no es cierto? Después una de las cuestiones que más causan como así como incertidumbre, porque no es miedo, sino que es desconocimiento, es Sí. cómo hacemos con los controles durante el embarazo, ¿no? Sí. Y con los controles, hay primero vamos a hacer un paréntesis y vamos a decir de que cuando estamos planeando un viaje parece que nosotros nos vamos a lanzar al abismo, al Ay, desierto y a sí. donde no hay nada. Sí. Y la realidad es que vamos a pasar por tantas ciudades, por Sí. tantos pueblos, por De hecho, nunca tantas estuvimos mega ciudades, solos. que son esas fantasías infundadas y como que nosotros vamos a salir a explorar el mundo y como que el mundo está desolado y que no hay nada. No. Hay médicos por Sí. todos lados, hay hospitales por todos lados, hay restaurantes por todos lados, hay hoteles por todos lados, hay baños por todos lados, porque Gente por todos lados. hasta el baño. Hasta el baño es re importante. ¿Entendés? Entonces, sacando esto así, ya limpiando esto Perdón. no, salud. Limpiando este pequeño inciso, ¿no es cierto?, de creer que no hay nada más que lo que conocemos, vamos a decirle que ustedes pueden hacerse controles en cualquier parte del mundo. Sí. En algunos, obviamente, que van a tener que pagar, depende en qué parte del mundo estén, ¿no es cierto? Sí, y probablemente también la cuál salud sea privada y... Claro, cuál sea la decisión de ustedes, por dónde van a... O sea, es parte de la organización, dónde van a... Sí, el tema es que por ahí se quedan embarazados en cualquier parte, no es Claro, que salgan de sí, Argentina sí, embarazados como- como en tu caso. Claro, sí. O sea, es que puede agarrarle en cualquier cualquier parte lado, del sí. viaje incluso, ¿no es cierto? Ustedes ya están viajando, se quedan embarazados, no se preocupen, porque lo primero es que pueden ir a cualquier hospital y si tienen seguro para poder hacerse atenciones, joya. Mejor. Y si no, lo más probable es que tengan que pagar esas consultas, ¿no es cierto? Si es que no hay salud pública en el país. Que Exacto. Y solamente se van a ir haciendo controles y ahí lo que tienen que hacer es llevar todo su chequeo Historia clínica. y su historia puesta en un cuaderno. Si están en el país que no hablan español, porque consideramos Sí. y creemos que la mayoría de los que nos está viendo o escuchando Son de habla hispana. de habla hispana, pero si están en un país que no hablan español,
lo ideal es que pongan todo en inglés para que cualquier otro médico pueda ser traducido más fácil, digamos, Sí, ¿no es y cierto? con respecto a eso, al tema de las historias clínicas, les recomendamos que tengan un cuaderno y que también le saquen foto y la tengan de manera digital. Eso Claro, eso lo envían por mail, se digamos, se lo para guardan. que eso siempre esté guardado y que no se pierda y que se pierdan todos esos datos, ¿no es cierto? Entonces, sacando esta parte del tema de los chequeos y los controles durante el embarazo, se puede vivir de manera totalmente normal Sí, y sin ningún tipo de complicaciones. totalmente. Si es un embarazo sano, ¿no es cierto? O sea, si es un embarazo sin complicaciones. Sí, sí, sí. A ver, vamos a tener en cuenta que como embarazada, ustedes ya se van a haber hecho el primer chequeo y ya van a saber cómo viene el embarazo, si viene todo bien. Vamos a hablar dentro de la lógica. Nosotros teníamos un embarazo súper sano, ¿sí? Aunque como era gemelar, los médicos, algunos, no todos, nos decían que era un embarazo de riesgo. Porque al ser dos ya lo tienen como Catalogado. dentro de las estadísticas, como que es embarazo de riesgo, y yo pasé un embarazo increíble, gente, o sea, Sí. y en movimiento. Y entonces nosotros fuimos haciendo chequeo en distintas partes donde estábamos. Nos hemos hecho chequeo en Córdoba, Hicimos en Córdoba, en hemos hecho Saladillo, en Saladillo, en Rosario. ¿No hicimos en Uruguay? ¿No hicimos uno? No. No me acuerdo. No, cuando en volvimos a Entre Rosario Ríos, hicimos creo. doble. Ah, Y, en Rosario hicimos ajá. así. Sí, entramos y salimos y hicimos el doble. Entonces lo fuimos haciendo nosotros los chequeos lo más normal del mundo y así mismo lo pueden hacer ustedes, Totalmente. digamos. O sea, en ese sentido la verdad que es algo muy común y muy básico y que se puede trabajar de una buena manera sin ningún tipo de complicación. Parte de los chequeos también va a ser parte de su organización, de la organización que ustedes tengan con respecto a un embarazo. Un embarazo dura 9 meses, un embarazo a término, entonces ustedes tienen que planear y organizarse, organizar el parto, organizar dónde quieren ustedes que nazca, ¿Cómo quieren que nazca? cómo quieren que nazca, exacto, en las manos de quién también es muy importante. ¿Qué más? Y el tema, sí, sobre todo ese, o sea, planificar dónde va a ser el nacimiento para empezar a trabajar en la búsqueda de ciertas cosas, ¿no es cierto? Bueno, Nosotros, por ejemplo, alquilamos una casa en Rosario, en Funes más bien. Pero vamos a un poquito más atrás. O sea, nosotros cuando estábamos organizando el viaje y el parto, porque ya era organización de viaje y parto, empezamos desde Neuquén, cuando estábamos quietos, empezamos a buscar partera, empezamos a averiguar sobre el tipo de parto que queríamos tener. Sí, nosotros queríamos tener un parto en casa y en el agua. Claro, y empezamos a averiguar dónde podía ser, bajo qué condiciones. Bueno, empezamos a averiguar y a encontrar información. Y según cómo iba nuestra ruta, Exacto, ahí decidimos que iba a ser en Rosario el lugar de nacimiento. Y por eso alquilamos una casa en Funes, ¿no es cierto? Para tener un lugar firme, digamos, físico, no sea la casita ni la casita rodante con la que viajábamos, sino que un lugar donde pudiéramos preparar todo un buen entorno para que ahí sea el nacimiento de las gordas. Una vez que ya elegimos el lugar y todo, nos pusimos a buscar una partera, porque el tipo de parto que nosotros queríamos no es algo que se dé en los hospitales, Claro. digamos. Ahora quizás un poco Ahora sí, un poco más que hace 5 años atrás. pero cuando lo hicimos nosotros no. Entonces buscamos a una partera que tuviera una buena experiencia con partos gemelares y la encontramos en Rosario y por suerte fue una buena guía porque ella nos hizo hacer un plan B que toda partera, cuando hablen con una partera, les tiene que sí o sí recomendar un plan B, porque si no se lo recomienda ya empiezan a dudar de esa persona porque no estaría haciendo bien su trabajo. El plan B significa que si algo sale mal con el parto en casa de la manera que ustedes quieren, porque el parto en casa puede ser de dos maneras, puede ser en seco o en el agua. El plan B significa que si algo falla durante ese parto, se pueden trasladar rápidamente a un centro, a un hospital, y van a estar esperándolas, digamos. Sí, podés tener una ambulancia en la puerta, ya determinado y conociendo el hospital o la clínica o lo que sea, la institución, dónde va a suceder el plan B. Ya tenés que tener también haber ido y haber hablado con el personal. O sea, hay todo un protocolo con respecto a lo que es el nacimiento que nosotros habíamos elegido. Pero
esto no significa que ustedes tengan que elegir el mismo. Claro, o el sea, mismo si tipo directamente no eligen hacerlo con partera, ni en casa, ni nada, lo van a hacer en un hospital, directamente buscan un buen ginecólogo Exacto. ahí en el Donde hospital, lo donde ya decidieron. decidieron dónde va a ser el nacimiento, y se van preparando. Yo digo, llegar ahí al menos un mes antes Sí, de la fecha un mes prevista antes. para el Nosotros teníamos nacimiento. calculado un mes antes también y llegamos a Rosario, nos instalamos en la casita y 8 días después nacieron las gorditas. Sí, Pero, porque se adelantaron un mes justamente. Entonces, primero esa parte, ¿no es cierto? Buscar bien dónde va a ser el nacimiento, llegan hasta ahí y empiezan a trabajar, digamos, la parte organizativa de dónde va a ser el parto físico, ¿no? Con los médicos, conociendo la institución, alquilándose de pronto una casita para estar más cómodos, porque la verdad es que van a necesitar estar cómodos. Sí. Una casita es importante alquilar Al un menos por lugar. un mes. Sí, no por mucho tiempo, sino por ese mes. Porque las mujeres primero que cuando estamos un tiempito antes, es como que necesitamos. Yo me acuerdo que literal... Necesita un baño cómodo, dos todo. semanas antes de tener a las nenas ya no podía levantar las piernas para subirme a la casita rodante. Sí. O sea, se me re complicaba. Me acuerdo que nos quedamos en Funes, cerquita de Rosario, en la casa de una amiga que nos invitó. Y nosotros dormíamos en nuestra casita rodante. Y un día dije, no me puedo subir más a la casita porque realmente, primero que la panza era enorme y ya me agotaba subirme a la casita rodante. Entonces ya ella nos dijo, no, yo les preparo una habitación adentro y no subas más a la casita. Y ahí creo que fue la última vez que dormimos en la casita rodante también. Sí. Entonces, eso es lo primordial de la parte de organización del parto. Sí. Y ya ahí ya se quedan para estar después unos días, por lo menos con su bebé recién nacido, que también va a necesitar ahí estar con su papá y que sus papás también estén cómodos. Así que eso vendría a ser la parte de organización del parto. Amigos, recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube donde les mostramos guía de viaje de los lugares por donde vamos pasando. Y en Instagram vamos publicando todo lo que hacemos día a día y subimos unas lindas fotos de los lugares para que se inspiren y se animen a visitarlos. Y en cualquier red social recuerden que nos encuentran como Familia Nómade. Los esperamos a todos por ahí. Bueno, y volviendo de esta pequeña pausa, vamos a hablar un poquito de los recaudos que nosotros tomamos y que también forman parte de la organización. Nosotros tomamos un recaudo muy, pero muy importante que también surgió de uno de los miedos que yo tenía y era... ¿cómo vamos a hacer para dormir en el auto embarazados o en una carpa? ¿Cómo hago para subirme hasta el techo embarazada? O sea, fue como, esa fue una de las cuestiones cuando recién arrancamos con el tema del embarazo y el viaje. Y ahí fue que yo le dije a Jere, bueno, no, necesitamos otra cosa, o sea, eso ya no va a funcionar, hagamos una casita o compremos una casita rodante o no sé, hagamos algo. Y Jere dice, bueno, listo, yo construyo una casita rodante. Ahí fue que se empezó... Empezó Bob. Bob el constructor. Se puso a averiguar. Claro, es que cuando uno no está en el mundo de viajar así en vehículo y todo, yo nunca me imaginé tampoco que existía una casita rodante así. Cuando me las empezó a mostrar yo no lo podía creer. Sí, yo encontré ese tipo de casita rodante que es teardrop, se llama, que es como una forma de gotita y que venía justo para el auto, que era para autos chicos y todas las cosas. Y fue una de las mejores decisiones el tema de haber elegido hacer esa casita rodante, porque después leyendo y todo, y después también con la experiencia, nos dimos cuenta que los chicos cuando son bebés necesitan tener un ambiente conocido para sentirse seguros, ¿no es cierto? Para sentirse cómodos. Sí. Entonces, por ejemplo, habiéndole hecho la casita, le proporcionamos ese espacio justamente, Claro. ¿no es cierto? En donde estuvieran sus olores, en donde estuvieran nuestros olores y todo, y un entorno calentito, bien... Y un entorno súper lindo. Súper lindo, porque lo habíamos decorado hermoso. Sí, súper linda. La verdad que siempre que ahora me preguntan por qué dejamos la casita rodante, por qué ya no viajamos en la casita rodante, o qué recomendamos si viajar o no en casita rodante, y yo siempre digo...
la etapa de embarazo y nacimiento de las gorditas en la casita rodante fue lo mejor que me pasó en la vida. O sea, fue lo mejor que pudimos haber vivido, la experiencia más linda, porque las nenas tenían, nosotros Su lugar. teníamos nuestro entorno, claro, Aparte, era era nuestra casa. claro. Y además lo bueno es que, por ejemplo, llegábamos a un lugar y plantábamos la casilla en cualquier parte, en una Sí. plaza, en cualquier lado, pumba, y listo. Y ahí nos quedábamos, Había- armábamos rancho. Algo que me acuerdo, me acabo de acordar, que me daba mucha risa la cara de la gente cuando nos veía bajarnos de la casita rodante, yo con la panza, y la gente no lo podía creer, o sea, parecía que era normal que vieran viajeros, nos pasó en Uruguay, nos pasó en un montón de lados, de que la gente era normal, sí, viajero, qué sé yo, pero cuando me veían bajar a mí con la panza, decía, no, eso no es normal. Sí. Las caras. Y lo lindo de haber hecho la casita y todo es que nosotros lo recomendamos. Mucho. Que no es que tengan que hacer una casita No, no. rodante, o sea, si tienen un vehículo tipo tráfico, tipo sí. combi, Su ya está casita, resuelto, su digamos, ¿no es casita. cierto? El tema es que, por ejemplo, nosotros no recomendamos una primera, ni el embarazo, ni la primera etapa después del parto, a mochila, por ejemplo. Sí, en lugares, Eso no. Eso no lo recomendaríamos. Siempre recomendamos que estén la primera etapa en un vehículo propio, en donde puedan tener su entorno. Porque, ¿qué pasa? Vos podés hacer couchsurfing viajando mochila, Sí, sí. pero en couchsurfing también tenés que compartir con otras personas y hay días que vos no querés compartir, hay días No, que y querés estar también tranquilo tiene solamente mucho con que las ver gordas. con la etapa sensorial de los bebés. O sea, También. ya no vamos a ir, nos alejamos un montón del tema, ¿no? Pero hay una etapa que cuando recién nacen, que realmente necesitan mucho del piel a piel con la mamá y el papá, y de eso necesitas intimidad. O sea, hay un montón de cuestiones que ya nos metemos muy en el tema de la maternidad, pero sí es muy importante el tema de tener nuestro espacio. Claro, entonces ese es uno de los mayores recaudos que a la hora de plantearse si están embarazados y quieren salir a viajar y tal, o si tienen pensado de pronto llegar a tener hijos en el camino, si viajan en su vehículo, Genial. genial porque van a tener ahí su espacio, su lugar, ¿no es cierto? Ahora, si viajas a mochila y pensalo, replantealo Sí. el tema de tener tu espacio porque lo vas a necesitar. Entonces, Así ese sea es, por un tiempo, pueden sí, adquirir un vehículo para... claro, para por Para lo esa menos, etapa ajá, importante. para esa etapa. Porque la verdad que es muy importante y ya van a ver la tranquilidad que te transmite el tener tu casita y no tener que estar pensando a dónde me voy a quedar esta noche y tal. Y Sí. todo eso, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora nosotros lo vemos, el tema de estar pensando a dónde vamos a ir la próxima semana y la otra, y la otra, y la otra, y la otra. Con un auto eso no lo piensa uno y toda la energía puede estar destinadas al bebé. En cambio ahora nuestras hijas ya no necesitan tanta energía de nosotros. Entonces nosotros podemos dedicarnos a hacer eso otro, ¿no es cierto? Y aparte Ento- que en la casita rodante nosotros teníamos todo demasiado muy cerca y muy organizado, o sea, la organización de la casita rodante era perfecta, o sea, incluso cada vez que nos bajábamos en una casa y empezábamos a desparramar cosas por todos lados era como súper caótico, entonces siempre preferíamos estar en la casita rodante, cocinar en nuestra cocina, hacer porque después era un caos. Sí, y le vamos a contar para nosotros cuáles son los beneficios de haber tenido a las nenas, haber transitado en realidad no las nenas en viaje, sino que el haber transitado el embarazo en viaje, ¿no es cierto? Lo primero para mí es haber estado lejos de la familia, no porque tengamos algún problema con la familia, ¿no? Lo queremos. Pero sí es que pasa de la siempre. Familia, decimos familia y decimos entorno, o sea, familia y entorno. Sí, que siempre pasa de que los otros siempre se están metiendo en la vida de uno, ¿no es cierto? Así como seguramente nosotros nos debemos meter en la vida de los demás. Sí, Nosotros creo que tratamos de no meternos en la vida de nadie porque no nos gusta que se metan en la nuestra tampoco, ¿no? Pero es que no creo que salga pero algo innato, digamos. O sea, sí, vos estás con un amigo y le decís, che, pero mirá, ¿por bueno. qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Sí. Entonces, siempre va a salir, ¿no es cierto? Sí, sale también de que nos quieren también. Claro, obvio. Por eso digo, no es que tengamos algo en contra de nuestros familiares y nuestro entorno, nada, no.
pero sí es que uno respira mucho más tranquilo cuando no tenés a alguien las 24 horas o cerca o muy cerca, ¿no es cierto? O sea, te pueden mandar un mensaje, che, ¿cómo está todo? Vos decís, bien, bien, está todo bien, listo, pum, listo, se acabó. ¿Entendés? No es que alguien te va a venir a taladrar la cabeza ni nada. Entonces, en ese sentido, creo que uno de los mayores beneficios fue la paz y tranquilidad que nosotros teníamos, porque la verdad que transitamos un embarazo súper sano, súper armonioso, súper lindo. Y sí se pasaron momentos medio fuleros ahí, pero de que Andrea estuvo llorando y tal. Pero la verdad que sacando eso, Por eso me salió una re llorona. pero sacando eso, la verdad que fue un embarazo súper, súper tranquilo y al estar lejos de nuestro entorno benefició en eso. ¿No? Yo quiero agregar una cosa con respecto al entorno, que sí hay un entorno que nos quiere y que todas las recomendaciones que nos dan obviamente porque nos quieren, pero nunca falta el maldadoso. La verdad que nunca falta el que está ahí, el mala leche, que te está diciendo no, pero mirá, te va a pasar esto, te va a pasar esto otro. Cuando nunca lo hizo, cuando nunca hizo eso, ¿no es Claro, cierto? o sea, ese hablar por el desconocimiento. Y nosotros siempre decimos, menos mal que nosotros teníamos una entereza en el momento del embarazo y del viaje. O sea, en esa etapa teníamos los dos una entereza que la verdad que a mí me encantó tenerla. Porque realmente había comentarios que herían muchísimo. Y si nosotros hubiéramos estado un poquito sensibles, yo creo que nos volvíamos a casa. Sí, puede ser. Se Después quedó. otra cosa que vemos como beneficioso es haber alquilado los lugares que alquilamos en su momento, en Funes, Ujú. el haber hecho lo de la casita rodante, el haber hecho esas acciones, digamos, tienen muchos beneficios en el temperamento y en la actitud de las nenas. Por Sí. ejemplo, de criarse con cierta confianza, ¿no es cierto? Eh, Yo tengo un beneficio que, o sea, yo noté un beneficio que las nenas, siempre decimos que las nenas son viajeras desde siempre, pero literal que son desde la panza. Entonces después cuando nacieron el auto era algo súper conocido para claro, ellas. el Entonces ronroneo del auto, digamos, claro, era... porque claro, ya lo habían vivido durante todo el embarazo y vamos a aclarar esto, los niños sienten todo, o sea, en la panza de la Sí, sí, mamá sí. sienten todo y saben dónde están, ya saben cuál es su entorno y la verdad que ese beneficio nosotros lo notamos rapidísimo Sí, porque la fue nena... cuando nacieron subirse al auto y era Sí, su casa. sí, las nenas, por ejemplo, se sentían muy cómodas arriba del auto, ellas se subían, las Y ya, poníamos en sus huevitos y se quedaban dormidas dormía. cuando uno prendía el auto. Era Sí. increíble, era increíble. Y eso también, el haber tenido el embarazo así durante el viaje, también nos preparó a nosotros más fuertes para enfrentar cualquier otra cosa que se presentara también, Sí, ¿no es también cierto? como pareja nos reforzó muchísimo. Porque vos Eh, estás incómodo en un viaje, más claro. cuando estás arrancando un viaje como nosotros. Nosotros siempre decimos que más o menos el tiempo de ponerse De cómodo sobrevivir. dentro del viaje son 6 meses, Ajá. digamos, ¿viste? Ese que como el periodo ventana que tiene un viaje largo. O sea, si vos pasás los primeros 6 meses, ya probablemente después ya no tengas problemas Ujú. en el sentido de que de acostumbramiento al viaje. Los Ujú. primeros 6 meses son de acostumbramiento Sí, y de son duros porque incomodidades. es pura incomodidad hasta que cada quien del viaje encuentra su lugar. Sobre todo los que hemos pasado toda nuestra vida quietos. O sea, sobre todo los que hemos conocido las comodidades de la vida, de la quietud. Después acostumbrarte a un ritmo, a un movimiento en viaje, me parece que era súper difícil. Y la verdad que estar embarazado en esa etapa justo, a nosotros nos puso súper fuerte como pareja, nos fortaleció muchísimo. Sí. Y después, ¿qué más? Creo que fue beneficioso también para mostrarle a otras personas de que se puede hacer esto, ¿no es Voy cierto? a, voy a decir, voy a contar algo. También me parece esto no es para que se lo tomen como una ventaja, sino que también me parece que viajar embarazados nos abrió muchas puertas. Sí, también. Nos abrió muchas puertas porque la gente tiene una imagen de las personas o de los viajeros
Y la verdad que como que se quedaban esto que les contaba recién, que la gente se quedaba súper sorprendida y le daba tanta curiosidad que conocimos tanta gente, o sea, creo que conocimos más cantidad de gente embarazada porque les daba mucha curiosidad vernos viajando en el auto con la casita rodante y cuando ya me veían a mí con la panza era como sí o sí me tengo que acercar a preguntar qué están haciendo todos locos. Claro. Y Entonces, cuando decíamos que eran mellizas, sí, se se morían. volvían locos. Y ya después le vamos a contar cómo era cuando bajábamos a dos nenas del auto. Era el auto del payaso, ¿viste? Bueno, pero... Y otra cosa que nosotros no vivimos, pero sabemos que es muy, pero muy beneficioso, y que no lo hicimos de tontos que somos nomás, porque no sabíamos, por puro desconocimiento, Sí. es que, por ejemplo, algo muy beneficioso es que sus hijos nazcan en otro país. Si ustedes están viajando en otros países, primero que no vuelvan a Argentina porque no es necesario. No. Y segundo, háganlo nacer en otro país, porque hacerlo nacer en otro país, en muchos casos, porque no decimos en todo, No, porque no hay sabemos. por ahí casos de que si los dos padres, por ejemplo en Europa, si los dos padres son de una nacionalidad que no sea europea, no es europeo el chico. O sea, bueno, sí, queda hay como... casos muy especiales. Entonces, Sí. en ese sentido, por ejemplo en Sudamérica o en Latinoamérica. En Latinoamérica, en cualquier país que nazca, el nene va a tener esa la nacionalidad. Entonces, una persona con dos nacionalidades obviamente que ya tiene una herramienta más que alguien que tiene una sola nacionalidad. Entonces, la de los papás y exacto, la del lugar de nacimiento. Exactamente, porque en Latinoamérica pasa eso. Entonces, si ustedes pueden hacer nacer a su hijo en otro país, mucho mejor. Creo que incluso en Estados Unidos también quedan estadounidenses. Sí, sí, porque los chicos de los AP también son estadounidenses. Entonces eso es un mundo para ese chico. Sí. Ustedes le están dejando un gran legado, digamos, al darle una segunda nacionalidad. Entonces, plantéenselo cuando, si están ahora en este momento embarazados o tienen pensado tener hijos durante el viaje, es para tenerlo muy en cuenta. Y abajo con ese pensamiento, no, tiene que ser argentino, o tiene que ser uruguayo, tiene que... No, y va a ser igual, o sea, ¿qué va a ser? O sea, claro, porque también va a ser, pero el tema nuestro, por ejemplo, nosotros dijimos, no, que sean argentinas porque así los papeles son todos más fáciles. Y la verdad es que no tiene ninguna complicación. Es más, cuando tuve que ir a buscar papel, igual tuve que viajar. Exactamente, ¿entendés? Entonces, en ese sentido, no es una pavada, digamos, el tema de hacerlo nacer en el mismo país que somos nosotros, digamos, ¿no? Pero bueno, nosotros en ese momento no lo sabíamos, hicimos lo que pudimos. Igual, hoy por hoy... No, vivimos la experiencia que teníamos que vivir. Exactamente. Siempre entonces, en ese sentido... y esto era como lo más grande, ¿no es cierto? El beneficio más grande era justamente mostrarles a otros de que es posible, de que un viaje no se termina porque la mujer se queda embarazada, de que un viaje no se tiene que cortar o que no se tiene que a ver cómo decirlo, como que se piensa que cuando uno va a tener familia, se acaban todos los sueños y se acaban entre esos sueños los viajes, por ejemplo. Sí, esa es una creencia que traemos de nuestro legado. Y es que, no, viví, hace todo lo que puedas. Antes que tengas hijos. Antes que tengas. Y la frase es antes que tengas. Es como que te como ponen si un peso en la espalda. Como si los hijos fueran una piedra, Claro, ¿no es cierto? Te van a hundir y te van a dejar. No, ¿entendés? Es más, ellos tienen que ser las alas que ustedes necesitan para poder proyectar para adelante. Motor, sí. ¿Entendés? Nosotros hoy por hoy vemos cómo viven ellas este viaje y es increíble y es algo que le queremos contar en el próximo podcast porque este ya llegó a su fin. Pero esperen que antes que nos vayamos les voy a contar una anécdota súper rapidito que ahora me estaba acordando del embarazo. Nosotros nos quedábamos sin combustible muy seguido, o sea, era como que se nos había hecho una costumbre. Y en un momento nos quedamos en una ruta así que teníamos como el próximo pueblo como a 10 kilómetros más o menos. Y Jere hacía dedo con el bidoncito, y nadie lo levantaba. Y en una me asomo yo, me pongo delante del auto con una panza gigante y frenaron 2 autos y se llevaron a Jere a la estación de servicio. Así que el beneficio es que también si se quedan sin combustible le va a parar toda la gente con la mujer embarazada. Así que bueno, es un gran beneficio.
Listo, este ya está terminado, este podcast, Sí. re lindo. La verdad que para nosotros recordar el embarazo es una etapa súper hermosa. Sí, así que amigos, los dejamos hasta acá y esperamos verlos o que nos escuchen en otro episodio de estos podcasts, que la intención, como ya les hemos comentado, es poder hacer de que ustedes tengan información de primera mano sobre cómo son los viajes y para poder planificar su propio viaje. Y que nada los detenga. Exactamente. Así que nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos.